¿Qué tal, familia? Qué gusto verles aquí de nuevo para tener nuestra clase el día de hoy. Hoy vamos a tener algunos visitantes del horario de la tarde por razones obvias que ya les di la información en el chat. Así que estoy muy contento de la oportunidad de poder estar con todos ustedes. Bienvenidos sean. Qué bueno que están aquí. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios esta clase y vamos a aprender todo lo que el Señor nos quiera dar. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por la oportunidad tan especial que tenemos de empezar, de tener esta clase. Gracias, Señor, porque tú nos vas llevando un paso a la vez cada día de nuestra vida, acercándonos al cumplimiento de tus maravillosos propósitos. Señor, habla a nuestro corazón a través de todo lo que se diga, a través de aquel que comparta su entrevista con su mentor, aquel que comparta la lectura de su tarea, aquel que comparta, Señor, algún aspecto de su bitácora ministerial. Señor, háblanos al corazón también a través de lo que se comparta y permítenos tener entendimiento acerca de cómo cada uno de nosotros podemos ir avanzando en cuanto a descubrir el propósito tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, familia, pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo algunas preguntas, como siempre. Siempre nos edifica el leer y el escuchar lo que ustedes comparten. Entonces, quisiera dar oportunidad a algunos de ustedes para que nos compartan sus tareas, ¿no? Entonces voy a empezar con Silvia González, si fuera tan amable de compartirnos la tarea que tiene que ver con la sensación que te provoca el saber que hay personas que viven y mueren sin haber estado siquiera en la puerta de lo que Dios tenía para ellos. Y luego le voy a pedir a Nabil que nos pueda compartir sobre sus 3 personajes, ¿sale? Los 3 personajes que ella escogió de los que encontraron el propósito de Dios para su vida. ¿Sale? Empezamos, Silvia. Vamos. Días. Bueno, yo comenté que mi sentir respecto a eso es que si la persona es inconversa, porque yo ya lo viví como persona inconversa y porque pues mi esposo es inconverso y veo en él la frustración que genera el estar viviendo una vida haciendo cosas que no lo llenan. O sea, yo también tuve esa sensación cuando no conocía de Dios, todo lo que hacía, o sea, me generaba como un vacío, me sentía como insatisfecha, que lo único que hacía era ser mamá, ¿verdad? O sea, no estaba, nunca he trabajado ni nada, pero yo veo a mi esposo la frustración que le genera cada que cambia de trabajo, no es lo que él desea. Entonces, siento que es bien triste ver la amargura con la que vive uno cuando todavía no encuentra el llamado de Dios. Y cuando es una persona que ya está en los caminos de Dios y aún así nada más está dispuesta a recibir, ¿verdad? Que es de las personas que podemos llamar que van a la iglesia nada más a consumir. Eso me genera cierta impotencia porque siento que se están perdiendo de las maravillas que es poder servirle a Dios y por ende, ¿verdad? Seguir buscando nuestro llamado, porque quizás en donde estemos ahorita no es en donde Dios nos quiere tener, pero estamos caminando, sin embargo, en servirle y en buscar cuál es el llamado que Él tiene para nosotros. Entonces, si no es conversa, me genera tristeza y si es una persona creyente, me genera frustración. Ok, no, muchísimas gracias. Me quiero aprovechar de algunas cosas que comparte Silvia, porque la primera cosa que quiero decir es que hay gente que nunca llega a conocer a Dios plenamente y sí cumplen su propósito, ¿eh? Ojo con eso. Me refiero, por ejemplo, al rey Ciro de Persia. Es un rey pagano, pero que él nació para permitir que el pueblo de Dios que iba a estar en cautiverio pudiera regresar a su tierra. Entonces, hay casos, fíjate lo que te digo, hay casos casos muy específicos, o sea, Dios no necesita que las personas, voy a utilizar ese término, sean cristianas para poder cumplir con aquello para lo cual nacieron. Pero son casos muy específicos. En el caso del rey Ciro de Persia, estás hablando de el líder más importante del mundo en su tiempo. Entonces es una persona que nació para cumplir un propósito, una situación muy específica. Hay personas
Hay personas cuyo propósito en la vida es generarle dificultades al mundo, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos observando en la guerra entre Israel y Hamas, no tiene otra cosa más que la corrupción de políticos que están al frente de naciones y que lo único que les interesa son ellos mismos a causa del dolor de muchísima gente. No porque Israel sea el pueblo elegido de Dios, significa que todo lo que Israel hace como Estado es correcto. Entonces, Netanyahu es un corrupto que tiene una larga cola que le pisen y está generando muchísimo dolor en su propio país. Entonces, ¿y qué decir del presidente Biden? Sin embargo, Dios está por encima y estoy seguro que esos hombres están cumpliendo un propósito, como por ejemplo en el caso de Judas, que su nacimiento o su razón de estar aquí tenía que ver pues con entregar a Jesús, ¿no? Entonces son situaciones bien difíciles de explicar, pero que están ahí también y son parte de. Entonces, gracias Silvia por compartir tu perspectiva sobre eso. Nabil, ¿estás lista? Buenos días. Hola. De los tres que escogí, los tres tienen un rasgo muy especial en la historia, tanto de Estados Unidos como internacional. Ujú. Pero el que más me llamó la atención, o el que más me gustó, es William Franklin Graham, más bien conocido como Billy o Bill Graham. Él fue nacido en noviembre 7 de 1918 en North Carolina. En su adolescencia fue muy rebelde, pero inspirado por un pastor quien le ayudó en más adultez, quien le decía que tenía una voz impresionante y que Dios la podía usar. Y en 1937 él decidió entrar a un instituto bíblico, empezando su práctica como predicador con pajaritos al lado de un lago donde atendía en su escuela. En 1943, Graham tomó un programa de radio con la ayuda financiera de su congregación y en el 48 escribió su manifiesto de éticas de vida y trabajos, que se ha usado en muchas iglesias. Billy luchó en contra la segregación apoyando a Martin Luther King Jr. En 1963 escribió su autografía, hizo discursos sobre el aborto y empezó su asociación evangelística. En 1999, la Asociación de Música Evangelista reconoció a Billy Graham como contribuyente a la música cristiana en el Pasillo de la Fama de Música Evangelista. Graham obtuvo 12 doctorados, 34 libros y más de 30 reconocimientos honorarios. Tuvo audiencia de más de 210 millones de personas y en más de 185 países. De acuerdo a su staff, más de 3.2 millones han respondido a su invitación a sus cruzadas para aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Billy Graham murió en febrero del 21 del 2018. Fue reconocido como el cuarto ciudadano americano en descansar en el Capitolio de los Estados Unidos y fue llamado el Pastor de América y embajador para Cristo. Oh, yo bueno, a ver, no quiero interrumpir. Si hay algo que vas a agregar sobre Billy Graham tuyo, que no está en tus notas, pero espontáneo, dilo, porque yo necesito decir unas 3 o 4 cosas de lo que tú acabas de decir. No, pues he escuchado algunos de sus discursos, más en donde está en el estadio. Pues llenar un estadio como evangelista, como dice, que la gente recibió a Jesucristo por él, entender su propósito y llevar el evangelio, pues es algo impresionante para mí. Así es, imagínate qué genial llegar al final de tu vida habiendo entendido eso y poder haber visto esos resultados. O sea, poca gente como Billy Graham. Nos tocó a algunos tener todavía coincidir con un héroe de la fe como él, estar vivos en el mismo tiempo que con él. Pero bueno, hay 2 o 3 cosas que yo quiero decir sobre lo que acabas de leer de Billy Graham. Número uno, ¿se acuerdan, familia, que les dije que no todos somos llamados a tener un llamado a ser célebre? No somos llamados a ser célebres, somos llamados a ser fieles.
El pastor que ganó para Cristo a Billy Graham, ¿quién sabe quién es? Nadie sabe quién es. Yo no sé quién es. No me sé su nombre, no sé nada de él, qué haría, pero todos conocemos a Billy Graham. Pero es muy posible que el propósito de Dios para la vida de ese hombre era inspirar, levantar, impulsar a Billy Graham. Entonces, familia, no se confundan si es que están confundidos algunos. No pienses que si tú no tienes un ministerio público, no estás cumpliendo con tu llamado. Eso es importante estarlo resaltando cada vez que se pueda. Otra cosa importante que vale muchísimo la pena es el poder de la afirmación. Billy Graham era un hombre rebelde, era un joven rebelde sin interés por las cosas de Dios, pero un pastor que le dice, hey, tienes una voz bien curada, produce algo en la vida de ese joven y empieza a inquietarlo en la posibilidad de usar su voz para algo que sea mucho más que nada más decir maldiciones, ¿no? En la calle. Entonces, dense cuenta del poder de la afirmación. Y número 3, generalmente el proyecto de Dios para tu vida lo vas descubriendo en la medida que vas empezando. Entonces, cuando Billy Graham empezó un programa de radio, no más, nunca se imaginó a dónde iba a llegar seguramente al final de su vida, pero empezó con algo. Entonces empiecen con algo y en la medida que vas empezando con una cosa puedes ir emigrando a otra hasta que tú puedas cumplir con ese proyecto que Dios tiene para ti. Eso es clave y eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Nabil, por lo que compartes. Yo quisiera preguntar ahora para todos si hubiera alguien que hoy tiene algo que compartir. Por ejemplo, a lo mejor hay alguno de ustedes que tiene un personaje que dices, es que este está genial, yo lo quiero leer y yo no sé si Eddie me va a preguntar o no y sería una lástima que nadie escuche la historia de esta persona, para que puedas compartir tu personaje. Eso sería muy padre que nos lo leas, si hay alguien. Y si no, voy a pasar a lo de la bitácora ministerial. Tal vez no he recibido por escrito ninguna, pero a lo mejor hay alguno de ustedes que esta semana pasada, de la clase pasada a hoy, tuviste una experiencia ministerial y la registraste, que pudieras compartirnos algo. Empiezo con lo del personaje. ¿Habrá alguien aquí que escribió alguno de sus personajes y lo quiere compartir? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No? Ok, entonces seguimos. ¿Hay alguien aquí que tiene su bitácora ministerial? ¿Registraste alguna actividad de algo que Dios te permitió hacer esta semana y lo quieres compartir con nosotros? ¿Nadie? Ok, entonces levantaste. Ok, gracias, Silvia. Adelante, porfis. Bueno, pues yo registré, pues soy maestra de grupo de mujeres cada lunes y la verdad es que escribí lo que pasó ayer, ¿verdad? Siento que cada lunes disfruto más, o sea, ir al grupo porque siento que ya algunas nos conocíamos, llegaron mujeres nuevas y siento que se ha creado una familiaridad impresionante. Siento que este libro nos está dando la oportunidad de conocernos, de abrirnos, o sea, estamos conociendo mentiras que quizá teníamos bien arraigadas porque ni sabíamos que eran mentiras. Entonces estamos conociendo la verdad sobre esas mentiras, pero me encanta como la confianza que sentimos para abrirnos, o sea, para decir, ¿sabes qué? O sea, sí, yo en un momento me pasó esto, o sea, conforme a esta mentira porque no sabía qué era, los testimonios, las chicas me están ayudando porque vienen pues varios subtítulos en el capítulo y me ayudan a dar la clase, me encanta cómo lo hacen, o sea, lo hacen con mucha seguridad, se preparan los comentarios que ellas hacen. Y ayer se integró a nuestro grupo Nancy Salazar y la verdad fue un gusto, estuvimos orando pues ayer por ella para que decidiera ir, porque ya la habían invitado varias veces y no iba, entonces disfruto mucho, la verdad, mis lunes de ir a clase porque no siento que soy una maestra, nada más siento que soy parte de ese grupo y que me estén ayudando y que estén teniendo la confianza de exponer y lo hacen perfectamente, de veras que le doy gracias a Dios por este ministerio y lo disfruto mucho. Oye, pues qué buena onda. La verdad, Silvia, es que esa es una manera de saber que estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas, el gozo que nos produce el hacer las cosas que hacemos para Dios. Eso es la verdad.
si bien es cierto que a veces nuestros ministerios pueden doler, piensa, por ejemplo, en aquellas personas que tienen un llamado que tiene que ver con los huérfanos. Piensa, por ejemplo, en aquel llamado que tiene que ver con las cosas que tengan que ver, por ejemplo, con el sufrimiento. Pues eso va a ser un ministerio que constantemente va a estar quebrantando tu vida, pero de alguna forma cumplir con él te va a llenar de satisfacción y gozo. Pero en general, Dios nos llama a algo que nos satisface cuando estamos haciéndolo para Él. Así que gracias por compartirlo. Blanquita Millán, ¿qué onda? Claro que sí, dinos. Ay, no alcancé a levantar la mano, pero yo quería mencionar a la reina Esther. Ok, por favor. La reina Esther fue una mujer judía, que fue creada pues por Mardoqueo, ¿no? Y el rey ya tenía a su esposa y la esposa pues hizo cosas que no le gustaron al rey y la mandó dar cuello, ¿no? Y así es como ella llega a ser la reina. Y gracias a que ella llegó a ser reina, salvó al pueblo judío de una matanza. Entonces, Así yo es. creo que esa es una mujer que vivió y llegó a cumplir su propósito, porque hubiera muerto, si no es que todos los judíos, una gran mayoría. Así es, definitivamente. Y qué interesante, ¿verdad? Ella es una huérfana, ella es una niña adoptada por un tío suyo, que puede ser primo, puede ser tío, pero ella es un caso muy, muy especial. Está el clásico, esa clásica declaración de Mardoqueo que le dice, hey, pues no creas que no te va a llegar aquí el problemón que al palacio, ¿eh? Tú también eres judía. Y última hora, para esta hora has llegado, a lo mejor para eso naciste. Y esta situación fue muy impactante para ella. Ahí vemos a una mujer que su tío, este familiar cercano, hombre de Dios, de alguna manera la impulsa para descubrir el plan de Dios para su vida. Ella estaba a gusto con las cremas, los masajes y la vida en el palacio y todo genial, super nice, pero Dios la puso ahí para algo muy especial y muy padre, ¿no? Gracias, Blanquita, genial, muy amable, muy amable. Muy bien, pues vamos a entrar a la clase de hoy, vamos a entrar al manual. Voy a cerrar la lista de una vez para evitarnos que más situaciones. También voy a cerrar el WhatsApp de la clase para que no haya ruidos extraños. Y vamos a ir de una vez a compartirles el manual el día de hoy. Muy bien. Entonces supongo que todos pueden ver ya la descripción, ¿verdad? Todos pueden ver ahí lo que hay. Voy a bajar esto hacia acá. Bien. Muy bien. Muy bien. Pues el día de hoy en nuestra clase, el tema se llama Descubriendo el propósito de Dios y luego entre paréntesis dice situaciones externas. Y lo pongo así, situaciones externas, porque es una de las tantas maneras en la que nosotros podemos ir descubriendo el propósito de Dios para nosotros. Es decir, situaciones que no tienen que ver con nosotros, pero con el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos y vivimos. El objetivo, siempre hay un objetivo y ustedes lo saben, es que hoy ustedes puedan comprender que Dios utiliza ciertas situaciones de nuestro alrededor para mostrarnos el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahorita Blanquita nos estaba hablando, por ejemplo, de Esther. Esther, definitivamente su entorno la llevó al momento específico en el que ella pudo descubrir cuál era la razón incluso de haber nacido y cuál era el propósito de Dios para ella, ¿no? Entonces hoy vamos a descubrir eso, cómo Dios nos hace a través de ciertas situaciones y personas que tú y yo podamos descubrir ese plan que Él tiene. Ya explicamos que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, ya lo sabemos,
Y ya sabemos también que nos tenemos que comprometer a descubrir ese propósito. Es algo que tú y yo tenemos que determinarlo. Lo aprendimos de la semana pasada. Tenemos que comprometernos a alcanzarlo una vez que lo hemos descubierto. Y también tenemos que comprometernos a cuidarlo una vez que hemos llegado. Es decir, al propósito de Dios para tu vida puede ser que tú llegues a la mitad de tu vida. Una vez que estés allí, entonces cuídalo. Y para que cuando llegues al final de tu vida no lo hayas perdido. Por lo tanto, tenemos que comprometernos a cuidarlo y a terminar bien. Por lo que nos cuenta el personaje que Nabil nos contó, de Billy Graham, ese hombre descubrió el propósito de Dios para su vida a la mitad de su vida. De ahí para adelante lo que correspondía era maximizar todo su potencial, pero sobre todo cuidar su vida para terminar bien. El apóstol Pablo dice, yo tengo que cuidarme, no sea que yo, habiéndole predicado a muchos, quede descalificado. Entonces ese es un compromiso que nosotros tenemos que hacer con respecto al propósito de Dios para nuestra vida. Al principio dijimos esta verdad central que es algo que nos va a ayudar. El discípulo que descubre el propósito de Dios para su vida y lo alcanza, glorifica a Dios. ¿De dónde viene esta frase? Esta frase viene de la oración de Jesús cuando él dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces tú y yo no solo glorificamos a Dios con nuestras canciones los domingos, no nada más glorificamos a Dios con nuestras expresiones de alabanza, tú y yo glorificamos a Dios también con el cumplir aquellas cosas que Dios espera que tú y yo cumplamos, ¿no? Esto es clave y es importante. Hay algunas cosas que ya están definidas y ya están obvias en tu vida. Por ejemplo, eres un papá, eres una mamá, tú glorificas a Dios haciendo tu trabajo lo mejor que puedes como padre, como madre. Glorificas a Dios haciendo eso que tú haces, dependiendo también tu profesión y otras cosas. Tú y yo glorificamos a Dios con eso. He acabado la obra que me diste que hiciese, dice Jesús, y de ahí surge esta verdad central. El discípulo que descubre el propósito de Dios para su vida y lo alcanza, glorifica a Dios. Ahora, como ya explicamos, el primer paso, pues, ¿cuál es? Descubrirlo. Y ese descubrimiento, Es que me fijo en el calendario. Si tenemos vamos a ponerle, alguien tiene encendido su micro, aquí está, no pasa nada. Entonces, como ya explicamos, el primer paso es descubrirlo, ¿no? Hay que empezar a orar, como decía el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y ese descubrimiento a veces es un proceso, ¿no? Que puede tomar años, en los que por un lado Dios nos va preparando, nos va equipando también, nos va colocando en posiciones estratégicas y nos va conectando con personas claves, con recursos disponibles, con posibilidades para que se lleve a cabo el plan de Dios para nuestra vida. Y por otro lado, también vamos comprendiendo los planes de Dios. Dios nos va revelando sus planes. Entonces, todo esto va sucediendo a la par y todo esto va sucediendo de una manera gradual. Lo repito, el primer paso es descubrirlo, pero ese descubrimiento es un proceso. Ojo con esta palabra, proceso. Y ese proceso puede tomar años. Yo les platicaba que el apóstol Pablo tuvo ese encuentro poderoso con Dios en el camino a Damasco y luego lo llevaron a la comunidad cristiana. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Dios, en realidad él inició un proceso de descubrimiento de muchas cosas. Él hace un viaje donde hace un análisis personal, un análisis espiritual, donde él recapitula muchas cosas de su vida. No le va bien en la comunidad cristiana en sus primeros años, entonces él se aísla para Damasco. Pero luego viene Bernabé y lo rescata y se lo trae a la iglesia a la iglesia de Antioquía, y él ahí es donde empieza a florecer. Eso nos enseña que hay mucha gente que pudo haber tenido un poderoso encuentro con Dios, número uno,
que pudo haber comprendido que Dios tenía algo muy grande para él. Número 2, pero que al tener una experiencia desagradable en la comunidad cristiana, se aísla y se desvía del proyecto de Dios para su vida. Número 3, pero cuando alguien como Bernabé va y lo integra nuevamente, esa persona puede florecer. Entonces, a lo mejor a los primeros 2 o 3 años de la vida del apóstol Pablo, que de repente en la comunidad cristiana se supo que aquel gran perseguidor, pues ya, pues ni persigue, ni es cristiano, ya ni lo vemos en la congre, no anda haciendo nada. Allá se fue y se refundió en Damasco o no me acuerdo en qué ciudad, creo que Tarso, donde él fue. Lo manda a buscar Bernabé, a ese hombre que ya nadie sabía nada de él en la comunidad cristiana. No tengo el dato exacto a dónde se fue a vivir Saulo ahorita, a dónde lo fue a buscar Bernabé, pero de allá Bernabé lo mandó llamar. Entonces, el propósito de Dios para la vida de Bernabé, al parecer, fue levantar la vida de Saulo, en este caso el apóstol Pablo, para que pueda cumplir con el proyecto de Dios para su vida. Bernabé no es tan famoso como Pablo, pero no hubiéramos podido tener un Pablo si no tenemos un Bernabé primero. Bernabé también fue el que recogió a Juan Marcos cuando el apóstol Pablo ya no lo quiso con él en los viajes misioneros, porque dijo, ay no, este muchacho es muy, muy miedoso, muy cobarde, me estorba en el equipo ministerial, y lo echa para afuera. Pues lo toma Bernabé y lo forma y le da carácter, y ahora Juan Marcos escribe el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, y que de ahí surgen los demás evangelios también. O sea, date cuenta de esto. Entonces, tomó años para que el apóstol Pablo, por ejemplo, empezara a retomar su llamado. En esos años, ¿qué es lo que pasó? Dios lo fue preparando. Acuérdense de esto, que no se les olvide, no está en el manual, pero se los digo. Dios no desperdicia nada, nada. Ni tus años aparentemente perdidos los desperdicia Dios, porque eso que pudiste haber vivido en tus años aparentemente perdidos, Dios los utiliza para que se cumplan sus propósitos. Nada desperdicia a Dios. En esos años Dios nos va preparando, en esos años Dios nos va equipando, porque en esos años aparentemente perdidos aprendiste cosas que después Dios va a utilizar. En esos años Dios nos va colocando en posiciones estratégicas. En esos años Dios nos va conectando con personas claves. En esos años Dios nos va conectando con recursos disponibles y con posibilidades, como sucedió en este caso con el apóstol Pablo. Y por otro lado, tú y yo, en la medida que va pasando el tiempo, vamos descubriendo sus planes. Todo esto va sucediendo de una manera gradual, de una manera progresiva, y va sucediendo un paso a la vez en nuestras vidas. Eso es importante considerarlo. Ahora, en el propósito de descubrir, perdón, en el proceso de descubrir el propósito de Dios para nuestra vida, en algún momento Dios utiliza situaciones externas a nosotros mismos, las cuales se vuelven una especie de detonador que nos muestra ese propósito. ¿Sale? O pueden convertirse en un punto de partida, un arrancador, un inicio de una jornada de descubrimiento más consciente de lo que Dios tiene en mente hacer con nosotros. Lo repito, hay un momento en tu vida donde, ¡pum!, algo sucede que detona en tu vida muchas cosas. Entonces, de repente Dios nos permite vivir situaciones que no estaban en nuestra agenda. Por ejemplo, que yo me hago ciudadano americano a los ¿qué? A los, creo que 39 años de edad. O sea, eso para mí fue un garrotazo en la cabeza que me dejó viendo estrellitas. Aunque haya sido algo bueno, o sea, yo, Señor, o sea, ¿qué tienes en mente? O sea, ¿por qué esto? Yo ya tengo una vida, yo ya estoy formado, yo ya tengo una trayectoria, yo ya tengo un ministerio, yo ya tengo resultados, yo ya encontré el propósito de Dios para mi vida, y ahora lo único que me queda es maximizarlo y cuidarlo nomás. A mí me confundió mucho el recibir la ciudadanía americana, pero ahora entiendo que fue parte
precisamente de lo que Dios quería que yo viviera por los propósitos que Él tenía, propósitos que iban más allá de lo que yo me hubiera podido imaginar en ese momento. Entonces, a lo mejor tú también estás viviendo ciertas situaciones en tu vida. O por ejemplo, cuando de repente Dios, en los planes de Dios, porque así sucedió, de repente en los planes de Dios era que el pastor de la iglesia donde yo me congregaba perdiera pues sus documentos para seguir siendo pastor aquí en la congregación de Estados Unidos. Y de repente de un momento a otro me veo pastoreando 2 iglesias en 2 países diferentes a la vez. Pues yo lo primero que pensé fue, pues es que para esto quería Dios que yo fuera ciudadano, para que yo pudiera cubrir esta área en este tiempo y que fuera todo legal. Pero en ese transcurso, aunque también fue una gran sorpresa, me acuerdo que estaba yo predicando en un congreso nacional de una denominación en Mexicali precisamente, y ahí había un hombre de Dios llamado Esteban Santos. Y él me llamó y me dio una palabra y me dijo, yo te veo a ti plantando 2 iglesias más en ciudades que no son tu ciudad y no tiene que ver con la iglesia que estás pastoreando, las iglesias que estás pastoreando ahora. Eso me dejó así como lampareado todavía, y es exactamente lo que estoy viviendo ahora. O sea, ahí te das cuenta cómo mi nacimiento, lo que sucedió con mi ciudadanía, el pastorear la iglesia de Calexico a la vez, la profecía de este hombre, todo se va combinando y va apuntando a que yo haga lo que estoy haciendo ahora. Entonces es un proceso en el que vas descubriendo, pero también en el que Dios te va equipando. Porque lo que yo viví de ser pastor en Calexico y al mismo tiempo en Mazatlán, a una distancia enorme, poder aprender a hacerlo y hacerlo bien y que tuviera resultados buenos en ambas partes, me preparó para lo que estoy viviendo ahora. Es un proceso. A lo mejor algunos de ustedes también están viviendo situaciones que te están como confundiendo por ahora, impactando por ahora, no le alcanzas a comprender el por qué, pero es parte de lo que Dios va haciendo en tu vida para irte formando. Entonces, esto es clave. En el proceso de descubrir el propósito de Dios para nuestra vida, en algún momento Él utiliza situaciones externas a nosotros mismos, las cuales se vuelven una especie de detonador que nos muestran ese propósito, ¿no? O puede ser un punto de partida para arrancar una jornada de descubrimiento más consciente de lo que Dios tiene en mente para hacer en ti. Ojo con ese detalle. Este párrafo es para analizarlo. Este párrafo es para cuando se acabe la clase tú le pegues otra repasada en oración y tratando de entender qué es lo que Dios te quiere mostrar. ¿Sale? Bueno, vamos a dejar toda esta parte filosófica aquí, todo este asunto conceptual aquí, y ahora vamos a entrar a situaciones muy específicas. ¿Qué situaciones externas a nosotros Dios utiliza para revelarnos sus propósitos? Cuando digo externas a nosotros estoy hablando de, no son cosas que tú traes en ti como un equipamiento ya integrado. No, son situaciones externas a ti, que suceden a tu alrededor, en tu ambiente. Ok. Número 1. Lo primero, teofanías, ¿no? Teofanías. ¿Qué es una teofanía? Teofanía es cuando Dios mismo se hace presente en tu vida y tú sabes que es Dios el que está actuando allí para hacer algo en ti o mostrarte algo o revelarte algo. Tú sabes que es Dios. Teofanía, ¿no? Entonces a veces Dios mismo se revela a nosotros y revela sus propósitos a tu vida y a la mía de manera directa. Como por ejemplo el apóstol Pablo que tiene ese encuentro. Oye, pues si ya no entiendes con una situación como esa, pues ¿qué quieres? Pero era una teofanía, era un encuentro directo de Dios con él. O como cuando se le presenta el ángel de Jehová a los papás de Sansón. O como el caso que vamos a leer ahorita de Gedeón. Pero es Dios mismo, de una manera bien clara y muy contundente, específicamente hablándote a ti mediante esa teofanía. Ahora,
No se confundan, una teofanía no necesariamente es una aparición presencial de Dios o de Jesucristo en tu vida. A veces una teofanía es simplemente una caída de 20, un aha moment, como le llaman en inglés, un poñoñón que tú, caray, y entonces de repente agarras la onda y una teofanía, tú entendiste, esto vino de Dios, esto es Dios mismo hablándome. Y tú puedes tener esa teofanía en una predicación o puedes tener esa teofanía en un viaje, puedes tener esa teofanía hasta en una peli, ¿no? ¡Pum! Entendiendo, y es como si te hubiera arrollado un autobús espiritual y ¡pah! Te deja un poquito ahí como en shock. Una teofanía, ¿sale? Por ejemplo, Gedeón. Dios le dijo a Gedeón, quiero que levantes un ejército y le des libertad a Israel de la opresión de los madianitas. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 23. Pero era el ángel del Jehová hablando con él directamente. Cuando escuchen del ángel de Jehová, se refiere a Cristo. Muchas veces no es un ángel de Jehová, no es el arcángel Miguel o Gabriel, no, es el ángel de Jehová. Dice, al ver Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea, Gedeón dijo, yo me voy a morir aquí ya, ¿no? Ahora, cuando hablamos de el ángel de Jehová, no quiere decir que Cristo sea un ángel. Está hablando de la función de mensajero que está cumpliendo en ese momento. Ojo con ese detalle, ¿sale? El ángel de Jehová es Jesús cumpliendo con una función específica, en este caso, darle un mensaje a Gedeón. No había lugar a dudas para Gedeón. Él sabía perfectamente lo que había pasado. Había sido Dios mismo hablando con él, fue claro, específico y contundente. Ahora, que todavía podía desobedecer Gedeón, sí, todavía podía desobedecer, pero aquí había claridad específica del propósito de Dios para su vida. Fue el ángel de Jehová cara a cara hablando con él. Eso es una teofanía. Ahora es muy interesante. Gedeón no es un guerrero. Él no es una familia de guerrero. No viene de una familia de guerreros, él no tiene preparación para la guerra, él no tiene una tradición de guerra en él, ni en su familia, ni en ningún lado. Número dos, él no es de las tribus más grandes de Israel, es de una tribu pequeña y al mismo tiempo él es el menor de su familia, de las tribus más pequeñas, del clan más insignificante. Entonces tú encuentras aquí una intencionalidad de parte de Dios de escoger al menos pensado para la gran victoria de su pueblo. No iba a haber lugar a dudas de que esto lo hizo Dios, porque escoge a una persona que no tiene preparación militar, que no tiene tradición de liderazgo, que no viene de una familia importante, ni de un clan importante, ni nada que ver. Dios lo escoge para hacer esta función. Es una teofanía. Entonces, en este caso específico, Dios quería que Israel, o darle a Israel una lección, dándoles una gran victoria a través del hombre menos indicado y de la forma menos pensada. O sea, Gedeón jamás, escuchen esto, de una manera observando internamente, observando su historia personal, observando nada en su vida pudiera indicarle que él era el indicado para hacer esta función. Tenía que ser de una manera externa. Dios habló con él y le dijo, quiero que hagas esto porque Gedeón jamás lo hubiera podido entender. ¿Sale? Jamás. La próxima clase, cuando hablemos de situaciones internas, vamos a aprender que dentro de ti hay algunas cosas que apuntan a que tú hagas lo que vas a hacer. El propósito de Dios para tu vida. Tienes dones, habilidades, formación, historia que apuntan hacia algo, pero hay ocasiones, como en el caso de Gedeón, que en él no había nada que indicara que él pudiera hacer esta gran cosa para Dios. Si no lo hace Dios, él jamás lo descubre. Entonces Dios tiene que revelárselo. En el caso del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba convencido que matar cristianos era una orden de Dios. Entonces, si Dios no interviene, él hubiera seguido con eso, pensando que estaba haciendo lo correcto. Una teofanía. Entonces, ese fue el propósito de Dios para la vida de Gedeón. Dios se le apareció y se lo mostró.
Ahora, hay muchos casos de teofanías en la Biblia. Moisés es uno. Se le apareció en la zarza ardiendo, ¿verdad? Jeremías es otro. Jeremías habla de que él no podía resistir el llamado. Isaías es otro. Isaías, estamos hablando de, aunque no está aquí en las notas, pero Isaías, en Isaías capítulo 6, él tiene una teofanía, una revelación directa de lo que Dios tiene para él y le da un llamado específico. Saulo de Tarso, ¿verdad? Es otro caso. Él va en un camino totalmente convencido que eso es lo que tiene que hacer y de repente, ¡pum!, Dios le sale al encuentro y le da otro rumbo a su vida. ¿Qué es eso? Se llama una teofanía. Ahora yo les puse como nota, favor de leer las referencias. Espero que las hayan leído, porque en leerlas se te amplía el entendimiento y puedes comprender de qué estamos hablando. ¿Sale? Entonces, teofanías. Dios usa teofanías para revelarnos sus propósitos. ¿Ok? Pero no es esa la única manera. Hay otra forma externa que Dios utiliza. Un hombre de Dios. Yo les conté acerca de lo que me dijo Esteban Santos. Fue un hombre de Dios, dándome una palabra que le da rumbo a mi vida. Pero mucho, mucho tiempo atrás, cuando yo tendría a lo mejor posiblemente 21 años, 20, 21 años, estaba dirigiendo la alabanza en Rosarito en un congreso de jóvenes y allí había un profeta llamado Elías García. Y Elías García me da una palabra y me dice, Dios tiene para ti un propósito que va a ir más allá de tu iglesia nomás local. Dios te va a llevar más allá incluso de este país. Y la prueba que te doy es que el primer país donde tú vas a predicar fuera de México es España. Y yo dije, este hombre está loco, nomás quiere quedar bien aquí con todos. ¿Cómo puede ser que vaya a ir yo a España si lo que tengo aquí enseguida es Estados Unidos? Pues me niegan la visa en 2 ocasiones y me dan la visa después de haber ido a España. Y cuando yo estoy manejando por España y viajando, entonces simplemente se me viene una palabra de parte de Dios, una pregunta que me dice, ¿era cierto o no era cierto? Y dije, ¡pum!, era cierto, eras tú ese día. Familia, a veces Dios nos habla a través de hombres de Dios, como en el caso de David. Llegó Samuel el profeta, llegó a su casa a buscarlo y llegó por órdenes de Dios y lo ungió para que fuera el rey. David no estaba en su casa en ese momento. David no fue invitado a la cena en ese momento. David no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Dios ya lo estaba preparando para ser el rey, sí, porque el hecho de estar pastoreando las ovejas, defenderlas de sus enemigos, dirigirlas en un trayecto, etcétera, etcétera, lo estaba formando en una concepción de lo que es el liderazgo. Pero él no entendía en realidad cómo todo lo que estaba viviendo tenía que ver con que un día él iba a ser un líder. Pero llegó el profeta Samuel a su casa, a una cena donde él no fue invitado y le da una palabra de parte de Dios. Ojalá hayas leído la referencia y si no la has leído, tienes que leerla. Ahora, todos los que ya hicieron vida cristiana activa, pues han leído la historia de David y saben exactamente lo que pasó. Pero no había lugar a dudas, familia. Era Dios actuando a través de quién, a través de un hombre de Dios, para mostrarle los propósitos a un joven. ¿Sale? Ahora, yo no soy muy fan de los profetas y todo eso, porque también me ha tocado, ¿verdad? Los que les gusta la onda. Ojo con este dato, esto siempre nos va a importar. Cuando vean el don de profecía, si te sale el don de profecía, cuando llenes lo de tus dones, acuérdate que en la Biblia la profecía es 90% predicación, 10% predicción. Entonces, a veces, obviamente, la predicción, pues, es más espectacular, ¿no? Y todo el mundo quiere la parte de la predicción.
pero la predicción solamente es un asunto ocasional de acuerdo a las intenciones de Dios. Lo que pasa es que a veces los profetas se sienten con la presión de que siempre tienen que andar prediciendo el futuro de todo mundo. Entonces llegan ahí, los presentan como profeta y todo el mundo ya está esperando que, pues no sé, que te lea la mano o te diga algo raro ahí. No, no es así. El profeta comparte el mensaje de Dios. Y si en ese compartir el mensaje de Dios, Dios quiere traer una palabra específica para alguien, lo hará, pero no es obligación, ni tiene que pasar siempre así. Pero yo sí creo en que Dios utiliza personas para dar claridad específica a personas específicas en un momento específico en su vida. Y lo creo porque está en la Biblia, número 1, lo creo porque lo he vivido, número 2, pero también tengo mis reservas porque a mí me ha pasado que yo creo que estoy dando una palabra de Dios y no es. Entonces esto lo tengo que manifestar con cuidado y también me ha pasado de otros que me han dado supuestas palabras de Dios y no son. Entonces tenemos que ser muy, muy sabios. La palabra de Dios también nos dice, no está aquí en las notas, pero la palabra de Dios dice, examinad las profecías. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. O sea, no se vayan con la finta de todo lo que les diga alguien que se dice ser profeta, porque no todos los que se dicen ser profetas lo son y no todos los que son profetas le atinan. Entonces tú y yo tenemos que aprender a analizar. La voz profética casi siempre va a venir a confirmar qué es lo que Dios ya nos está mostrando, o va a tener que venir a coincidir con algo que Dios ya está haciendo. Ojo con ese detalle. Pero sí, definitivamente sí, a veces Dios utiliza un hombre de Dios para revelarnos algo que no teníamos pensado y que Dios está pensando hacer en nosotros. Lo dice la Biblia, lo he vivido, lo he confirmado y puede suceder. Cuando Dios te dé una palabra profética a través de algo o a través de alguien, incluyendo de un ángel, pues eso no significa que se tiene que cumplir al día siguiente. Por ejemplo, vino un ángel del Señor en una teofanía para María y le da un mensaje directo del Señor y le dice, María, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y entonces todo lo que sucedió en su vida dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. En otras palabras, no se alocó nomás porque un ángel vino y le dijo. Lo consideró, lo guardó en su corazón y fue mirando cómo la palabra de Dios se fue cumpliendo poco a poco en su vida. Entonces, si un día, en algún lugar, en algún congreso, en algún retiro, en alguna iglesia, en algún lugar donde tú vayas y te metas, te sale un profeta y te da una palabra acá súper espectacular, pues tú escúchalo. Guárdalo en tu corazón, considéralo, dale vueltas, somételo al Señor, platícalo con algún líder de más experiencia contigo y eso te va a ayudar a ir procesando las cosas. No te aloques, no te aceleres, no tomes decisiones arrebatadas, ve un paso a la vez. El hombre de Dios llegó con David y le dijo, esto y esto va a pasar en tu vida y lo ungió y fue una noche impresionante para toda esa familia, pero pasó mucho tiempo para que David llegara a ser el rey de Israel. Fue rey hasta los 40 años, si mal no recuerdo, y él tenía 17 años cuando le pasa esa situación. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Mucho tiempo pasó. Hay los matemáticos que nos digan cuánto tiempo pasó entre los 17 y los 40. Entonces, para que nos demos cuenta que es, como dijimos acá arriba, por eso les dije que esta era la parte conceptual, que es un proceso. En el proceso de descubrir ese propósito de Dios para nuestra vida, en algún momento Dios utiliza situaciones externas, ¿no? Las cuales se vuelven una especie de detonador que nos muestra un propósito o se vuelve un punto de partida para arrancar una jornada de descubrimiento más consciente de lo que Dios quiere hacer contigo. Imagínate David, a partir de ese día que llegó el hombre de Dios y le dijo eso, que él no está buscando, ni está pensando, ni está soñando, ni está queriendo, ni está nada, simplemente viene y ¡pum! Le deja esto adentro de su corazón. Pasan años.
de meditación, de pensamiento. ¿Sale? Número 3. Bueno, ¿hay alguno de ustedes que quiera decir algo al respecto de lo que estamos diciendo aquí? ¿Te movió algo lo que hemos dicho hasta aquí? ¿Qué nos puedes decir, Alba? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, yo la verdad también siento que más bien es a través de lo que bueno, yo creo que me voy a esperar hasta el último punto que dice algo que te topas en el camino o circunstancias que te tocan, porque pues hasta ahorita tampoco ha habido nadie directamente que me diga, sino son circunstancias que yo he vivido, que yo, he sentido en mi corazón hacerlas. No sé si es como Gedeón, que teofanías, ¿no? Que no sé si es directamente Dios que me hable, porque pues no lo he sentido en sueños ni en visiones, pero sí siento que Dios pone el sentir que te impulsa a hacer eso. Por ejemplo, el día de ayer ocurrió una situación, no sé si se acuerda de la otra vez que le comenté que no iba a estar en la clase porque fui a cuidar a una persona que estaba enfermita, oré por ella, le hice la oración de fe. Es la abuelita de mi sobrina. Y ayer no, me avisaron que ya estaba muy mal, toda la familia estaba ahí en su casa. Yo llegué directamente a donde estaba la persona aún con vida, volví a orar y le volví a hacer la oración de fe, y fue algo así como que Dios me mandó a que yo orara por ella y alcanzara su salvación, y es la segunda vez que me toca, porque mi mamá también estuvo hospitalizada hace un año, y una persona que también estaba a punto de fallecer, su familia me dijo, ¿puedes orar por ella, por favor? Y yo le dije, si me escuchas, todavía me estás escuchando, acepta al Señor como tu único Salvador, reconócelo. Entonces ayer yo estaba pensando en eso, no pude llorar, pero yo sentía algo así que dije, wow, es la segunda persona por la que yo puedo orar cuando están ya en momentos finales. Y dije, pues me siento bien que a lo que yo estuve ahí y que Dios me haya mandado exactamente a esa hora y a ese tiempo para poder hacerlo. Este, y, y son cosas que dice, pues, este es mi llamado, este es mi servicio, a lo mejor orar por los enfermos, y no sé, se siente algo inexplicable poder hacer, que a lo mejor yo creo eso lo voy a anotar en mi bitácora ministerial, porque es así que me cayó, dije, ya van dos personas y en una situación ya crítica que ya están por irse. Entonces, sí, sí ha impactado eso, esas situaciones han impactado bastante en mí. Claro, definitivamente. Sí, claro que sí. Al final vamos a ver una situación así que tiene que ver con las vivencias, ¿no? Ahorita llevamos estas dos. Número 1, teofanía, Dios haciéndose real en tu vida. Y 2, a través de un profeta, un hombre de Dios que te da una palabra de parte de él. Vamos a seguir adelante entonces. Porque sí, definitivamente estas dos son situaciones, no son situaciones que le pasan a todos. No son situaciones que tenemos que estar esperando. O sea, aquí estás hablando de Gedeón. Gedeón es un juez de Israel de los pocos que hubo. ¿Sale? Estás hablando del apóstol Pablo. Es un hombre de los pocos que hubo. Un Billy Graham fue el apóstol Pablo. Entonces estás hablando de un gigante de la fe. Aquí hay una situación muy específica con ellos dos, ¿no? Vamos a ver la tercera. La tercera situación externa que se presenta para que podamos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida, y es la observación. Resulta que a veces sucede que observamos algo que nos desgarra el corazón. Y tú dices, no puede ser que está pasando esto, y te pega dentro de tu corazón de una manera muy fuerte y te impacta, y tú dices, esto no puede permitirse, no puede tolerarse, no puede repetirse. Alguien tiene que hacer algo. Y a lo mejor a nadie le importa, pero a ti sí te importa. Por algo te importa a ti, a los demás no. Pues es muy posible que eso es algo que Dios quiere que tú hagas, porque sientes que algo tienes que hacer. Bueno,
¿En serio en la Biblia hay casos así? Claro. Ahí les dejé el caso de Moisés. Espero que hayan leído la referencia. Este hombre miró la opresión de sus hermanos en Egipto y sintió y dijo, no puede estar pasando cosa semejante. Esto es horrible y yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. ¿No? Entonces él dijo, yo tengo que hacer algo y después se encuentra con otro egipcio que está maltratando a su hermano, el hebreo, y lo asesina. Actuó de una manera impulsada por un arranque de coraje, de frustración. Y después otra vez ve el mismo caso, está sucediendo algo ahí y regaña a sus dos hermanos hebreos que se están peleando y le dice, hey, me vas a matar a mí también como al egipcio. Entonces él tiene que huir y se va al exilio. Y allá en el exilio tiene una teofanía. Pero aquí nosotros podemos notar cómo la observación puede encender en tu vida una divina insatisfacción. La observación puede encender en tu vida una divina insatisfacción y tú decir, no puede ser que esto esté sucediendo. Por ejemplo, hay un caso que no lo vas a leer en la Biblia, pero es un hombre que yo creo que ha sido de los hombres que me han impactado más en mi vida y que yo lo admiro mucho y lamentablemente no terminó bien su carrera, pero él se llama Bill Hybels. Bill Hybels se iba de vacaciones siempre al mismo lugar, un pueblito en Michigan, que se llama Kalamazoo, Michigan. Y él llegaba siempre de vacaciones a ese mismo lugar y cuando estaba de vacaciones, pues él se congregaba. Y en esa congregación donde él iba todos los domingos decía, no puede ser, qué reunión tan más horrible. Por eso nadie viene, esta iglesia nunca va a crecer cuando siga así, mientras siga haciéndose las cosas de esta manera, no puede ser. Y siempre salía frustrado de las reuniones, bien amargado. Hasta que entendió, oye, yo tengo que hacer algo para capacitar pastores. Y empezó un evento que se llama la Cumbre Global de Liderazgo. Oh, la Cumbre Global de Liderazgo ha generado una revolución en el mundo cristiano, en el mundo entero. Y él fue ahí precisamente en ese momento de tanta frustración que le causó el estar en esa iglesia que no tenía futuro para funcionar. Allí él recibió un llamado nomás con estar observando el desastre que era estar en esa iglesia. Entonces dice, alguien tiene que capacitar pastores y decirle cosas importantes para que las iglesias puedan prosperar. Y empezó cada agosto a reunir pastores para capacitarlos en el ámbito del liderazgo. Bill Hybels tiene 2 libros que les recomiendo si les gusta leer. Los 2 ya los leí y por eso se los recomiendo. Uno se llama Liderazgo Audaz. Está en inglés, se llama Courageous Leadership. Se los recomiendo tanto. El otro libro se llama Los Susurros de Dios, The Whispers of God, para los que leen en inglés. El otro libro no me acuerdo de su nombre, ya me voy a acordar, pero es como se llama, ¿cómo se llama esa palabra? Se me fue el nombre de esa palabra. Es una palabra técnica muy buena para hablar de pequeñas condensaciones de sabiduría, como si fueran proverbios, pero es otra, Axioma. Se llama Axioma ese libro, se los recomiendo, Axioma, de Bill Hybels, Hybels, Bill Hybels. Esos 3 libros, si quieren leer liderazgo, se los recomiendo. A mí me cambiaron la vida. Y se volvió uno de mis mentores más importantes, indirectos, ¿verdad? Porque si bien tengo fotos con él y lo saludé un par de veces, en realidad nunca hablamos. Pero él es una persona que Dios usó muy poderosamente. ¿Cómo encontró él el propósito de Dios para su vida? Lo encontró así, observando, estando en esa reunión ese domingo, sintiendo frustración tras frustración cada vez que estaba de vacaciones, año con año, porque se congregaba, porque decía, los cristianos nos tenemos que congregar, pero esa iglesia está horrible, y a él ni modo, ahí llegaba, y estando allí, recibe un llamado de capacitar a los pastores para poder ser mejores como líderes.
Este otro caso de la observación, la Madre Teresa de Calcuta. Ella es una monja, ella es católica, pero ella está caminando en las calles de Calcuta, India, y ella observa que a los enfermos terminales los dejan ahí sin cuidado. ¿Cómo pueden dejarlos ahí? Están pasándoles por encima, se están muriendo. Y ella sintió en su corazón, alguien tiene que ayudar a esta gente a que tengan una muerte digna. ¿Sabes por qué no nos ayudaban los hindúes? Porque ellos piensan en el karma y ellos dicen, no, pues es que ni modo. Si está muriendo así, es que seguramente en alguna otra vida hizo cosas y ahora está pagando lo que debe. Entonces, pues lo siento. Y le pasaban por encima. Pero la Madre Teresa de Calcuta dijo, no, esto no puede ser posible, y empezó un ministerio impresionante que impactó al mundo. Pero todo empezó con observar algo que le desgarró el corazón. Y entonces la pregunta para ti sería, ¿estás observando algo que te desgarra el corazón vez tras vez, tras vez, tras vez, y quieres resolverlo? Bueno, puede ser que haya un llamado de Dios. A nadie le importa, pero te importa a ti por algo. Allí podría estar el propósito de Dios para tu vida. O a lo mejor no es algo que estás observando tan fácilmente, pero alguna vez lo has vivido, lo has observado. ¿Sale? Déjenme, no, checo algo más. Ok, muy bien. Voy a mencionar algo que no está en mis notas, pero que creo que vale mucho la pena. También algo que has vivido. Hay una señora en la iglesia de Mazatlán que se llama Yelena Villalobos. Yelena Villalobos es una mujer que tuvo cáncer. Y el cáncer que ella tuvo le puso una cosa de que, ¿sabes qué? No puede ser, o sea, hay tanta necesidad en el mundo del cáncer y yo tengo que hacer algo. Y de ahí empezó un ministerio para mujeres con cáncer. Y Dios lo está usando como una mujer que consuela, como una mujer que acompaña, como una mujer que celebra, como una mujer que inspira fe. Pero fue a partir de lo que está viviendo. ¿Sale? Muy bien. Celeste, dinos algo. ¿Qué piensas de lo que has oído hasta hoy? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Perfectamente. Como usted dice, wow y más wow. La verdad es que todo lo que ha venido comentando me ha llegado profundamente. Yo, también me había pasado muy parecido con usted cuando dice que agarró su ciudadanía. A mí me pasó cuando me vine para acá a emigrar y quedarme aquí 2 años. Y me acuerdo que yo no sufro de insomnio y sufría de insomnio de pensar de por qué ahora dejar mi casa, yo ya había hecho una carrera, este, mis clientes de contabilidad, un negocio, una estética que tengo todavía, y yo decía, no entiendo, yo ya hice mi vida, yo ya tengo aquí una vida, dejar todo, pues decía, no entiendo por qué, si se suponía que ya mi vida ya estaba completa, ya estaba hecha. Entonces, pues sí, acá no, pues ya es otra vida, es como volver a empezar, entre los caminos de Dios, gracias a que me vine aquí, gracias a que me casé con mi esposo que es cristiano. Este, entiendo y sé que Dios tiene un propósito para mí. Tocó temas donde dice, pues, que de cómo nosotros recibir la palabra de quien viene, no siempre va a ser algo bueno, vaya, yo así lo entendí, y que me debo yo por esforzarme de leer directamente la palabra de la Biblia, que es lo que hice para mí, el observar las cosas. Hay cosas que menciona que la verdad, no sé, yo siento como si me oprimiera aquí el pecho, me dan unas ganas de llorar. A mí, no sé, no sé por qué a veces así siento. Siento algo, siento que tengo un propósito, que aún no conozco y la verdad, este tema me ha abierto mucho los ojos, como dice usted, el observar, el ver, el darme cuenta lo que me preocupa y levantarme y hacer algo. Definitivamente, gracias. Sí, Pues así se siente uno en ese gracias. proceso, Celeste, no sé, uno llora mucho cuando está en ese, es que es impresionante cuando empiezas a descubrir
quién eres en Dios y para qué estás aquí, eso tiene un impacto muy profundo, ¿no? Entonces, pues genial. Vamos a seguir entonces, familia. Gracias. Entonces, otra manera externa que Dios usa para hacernos dar cuenta que Dios quiere que hagamos algo, puede ser noticias que te impactan, noticias que te impactan. Hay personas que descubren el propósito de Dios para su vida mediante alguna noticia que los quebrantó o que los quebranta. El ejemplo es el de Nehemías. Nehemías tenía un trabajo genial. Él no andaba en el sol, allá en los campos agrícolas, ni estaba en la construcción, ni estaba... Él tenía un trabajo genial, era copero del rey. Digo, era un trabajo que tenía un riesgo, sí, porque implicaba perder la vida, porque tenía que probar los alimentos en presencia del rey para que el rey se diera cuenta que no estaban envenenados y que su vida no corría peligro. Entonces Nehemías, como copero del rey, teniendo ese trabajo, imagínate el trabajo. Haz de cuenta que si estás en Estados Unidos, trabajas en la Casa Blanca. Haz de cuenta que si estás en México, trabajas allá en Palacio Nacional y estás cerca del mero mero del país. Pues ese es el trabajo de Nehemías. Aire acondicionado, digo, no había, ¿verdad? Pero siempre acá, super nice, en lo fresco, tranquilo, en la sombra, con gente educada, todo con finos modales, bien vestido, comiendo rico, todo bien, un sueldazo, lo que tú quieras. Pero estando allí, con su vida resuelta, en el Palacio Real, en la capital del país más poderoso del mundo en ese tiempo, codeándose con reyes, con diplomáticos, con gente importante, recibe una noticia que quebrantó su corazón. Así de fácil. ¿Y cuál era la noticia? Que su ciudad está en ruinas, que el muro que rodea la ciudad está derribado, que las puertas de la ciudad están consumidas por el fuego y que los pocos habitantes que quedan están en gran sufrimiento. Ojalá hayas leído la referencia. Y si no la has leído, léela terminando la clase. Entonces, él estando allí en ese trabajazo, con ese sueldazo, con esa vidaza impresionante que tiene, de repente, ¡pum!, recibe esa noticia que lo hace sentir adentro de su corazón, no manches, tengo que hacer algo, no me puedo quedar aquí tan tranquilo. Y entonces él deja su posición y se traslada a Jerusalén a reconstruirla. Ahora, es muy fácil leer este fragmento. Él sintió que tenía que hacer algo y luego dejó su posición y se trasladó a Jerusalén. Está bien fácil, 3 oraciones. Sintió, dejó y se trasladó. Pero eso fue un proceso largo. Él oró, ayunó, lloró, se frustró, fue y platicó con el rey y le contó lo que estaba. Es más, no platicó con el rey. El rey le notó que andaba raro. Tenía su semblante cambiado. El rey le dijo, oye, tú estás raro, Nehemías. ¿Qué te está pasando? ¿Todo bien? Y Nehemías le dice, la verdad, no estoy bien. En realidad estoy pasando un momento bien complicado. Y le empieza a contar al rey, al hombre más poderoso del mundo. En ese tiempo, le empieza a contar lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo que ha escuchado. Y el rey lo ayuda. Obviamente, para poder cumplir lo que Nehemías cumplió, pues tenía que conocer a un rey, ¿verdad? Que te puede dar cartas, que te abran puertas en países. Tienes que conocer a un rey que te pueda hacer donaciones millonarias de materiales y de dinero. Pues no todos conocemos a un rey, no todos conocemos a una persona con tanta influencia, pero Nehemías lo conocía. Entonces, la noticia que escuchó, más la posición que tenía estratégica, más lo que se produjo en su corazón, lo preparó para lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces, vamos a regresar para que no perdamos de dónde estamos partiendo. Estamos diciendo que en el proceso de descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida, en algún momento
Dios utiliza situaciones externas a nosotros mismos. Y esas situaciones externas pueden ser una especie de detonador que nos muestra ese propósito, o que puede ser un punto de partida para arrancar una jornada de descubrimiento más consciente de lo que Dios tiene en mente hacer con nosotros. Entonces Nehemías está haciendo su vida muy tranquilo y de repente allí se encuentra con una noticia que impactó su vida. ¿Sale? Impresionante. Allá en la iglesia de Mazatlán hay un hombre que se llama Juan Mora. ¿Sí te acuerdas de Juan Mora, Winston? Juan Mora empezó a ir al centro de rehabilitación todos los lunes porque él dijo que escuchó que estaba en el corazón de nuestra iglesia hacer algo por esas personas. ¿Era cierto? Está en el corazón de nuestra iglesia hacer algo por esas personas. Pero cuando él escucha eso, entonces Dios le dijo, allí quiero que vayas tú. Pues fue una teofanía para él en esa reunión por algo que escuchó. Y todos los lunes, junto con un grupo de hombres, empezó a visitar centros de rehabilitación y allí en esa búsqueda descubrió su ministerio actual, que se llama Celebremos la Recuperación. Porque al estar yendo todos los lunes con esos muchachos a los centros de rehabilitación, dijo, híjoles, ¿cómo puedo mejor evitar que lleguen aquí? Entonces, eso que observó, aunado a eso que escuchó, todo eso que vivió, lo llevó a una búsqueda que desembocó con el ministerio Celebremos la Recuperación, que escuchen bien, familia, en este momento en nuestra iglesia en Mazatlán, ese ministerio es el ministerio que más gente está acercando a la congregación. Están acercándose por decenas y de ahí están empezando su jornada de restauración en sus vidas personales, matrimoniales, etcétera. Es una cosa muy poderosa que Dios está haciendo en Mazatlán a través de Celebremos la Recuperación, pero todo empezó con algo que Juan Mora escuchó, noticias que impactan. Noticias que impactan. También otra situación externa puede ser algo que te topas en el camino. ¿Cuál camino? Pues el camino al trabajo, el camino a la escuela, el camino a la iglesia, el camino a visitar a tu mamá, donde sea, en el camino te puedes topar con algo. A veces el propósito de Dios simplemente nos lo topamos en el camino. ¿En serio? Claro que sí. Por supuesto que sí. Como cuando Simón de Cirene venía del campo, él venía del campo, del trabajo, y de pura casualidad, entre comillas, se topó en el camino con Jesús que cargaba su cruz camino al Gólgota. Él no estaba orando por eso, no lo estaba buscando, no. Él nada más viene por el camino. Y allí le dieron la orden. Hey, tú, ayúdale con la cruz. Y ya, él participó en la redención de la humanidad, acompañando a Jesús en el proceso de ser crucificado. Esto es fuerte. Este es un ministerio corto. Este es un llamado muy breve, pero es un propósito. Hay muchos amigos que ahora son pastores de iglesias grandes que simplemente les dijeron, a ver, tú de ahí encárgate mientras llega el que se va a quedar. Y nunca llegó el que se iba a quedar y se quedaron ellos porque no había nadie más a quien poner. En el camino lo pusieron y se quedaron 20 años o más dirigiendo una congregación. Así fue. Se toparon en el camino con el propósito de Dios para sus vidas. Ahora yo personalmente empecé en la música porque en una ocasión un grupo que había en la iglesia donde yo crecí, ese grupo, veo tu mano, Marta, ahorita te doy la palabra.
Ese grupo se llamaba Mensajeros de la Luz. Iban a tener una campaña en un pueblo allá de Sinaloa y se quedaron sin bajista. Y entonces ellos supieron que yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra y alguien me dijo, hey, ¿qué onda? Ocupamos un bajista, vente para que toques ahí en la campaña, no tenemos quien toque. Pues yo no toco el bajo, no, pero si ya tocas guitarra, con eso tienes, es bien fácil. Y ahí me enseñaron las canciones y todo y así fue. Entonces no es algo que yo estaba buscando, ni siquiera me estaba imaginando, pero ahí empecé un ministerio en la música, por lo menos en mi iglesia local. Marta Bastidas, ¿levantaste la mano o fue un accidente? A ver, platícanos. Tienes que quitarle el silenciador, no te oímos. Ah, sí, lo que pasa es que ahorita lo que dijiste, pues, me acuerdo cuando me pediste que me fuera a Amor y Libertad, a llevar la célula allá. Entonces me dice Laura, te quedas aquí mientras buscamos a alguien que dé la clase. Y pues hasta la fecha, ahí me quedé, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya es que yo era anfitriona en casa, hace muchos años tenía la célula en casa, pero era anfitriona. Y cuando me pides tú, pues gracias a Dios que me vaya a Muy Libertad, a llevar la célula. Y yo le dije, ¿quién se va a quedar de maestra? Porque yo siempre estaba de anfitriona. Y me dice Laura, no, espérate, aquí quédate mientras mandamos a alguien. Y yo, bueno, al mes, ¿qué pasó? O sea, no me mandaban a alguien. No, dice, luego mandamos a alguien. Y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces ahí me quedé. Tú ahí síguele, Cosas tú ahí que han sido síguele. de gran bendición. Qué Y me llamó la historia, ¿no? atención que dijiste eso. Y pues gracias a Dios y gracias a ti por esa oportunidad, porque la verdad ha sido muy, muy bendecido ese tiempo ahí. Y pues he conocido muchas mujeres y ahorita que tenemos este libro que ha sido maravillosamente grande. Entonces, pues muchas gracias. Y era mi comentario. Gracias, Marta. Fíjense que allá en Mazatlán, como de las 3 Amor y Libertad que hay, es el único que tiene edificio todo el mes. Para nosotros es bien fácil, para la gente que llega, por ejemplo, una mujer que llega el domingo a la iglesia, le decimos, hey, no, hombre, vente a un grupo de mujeres. Y no, pero ¿para dónde? Aquí mañana va a haber uno. Entonces está bien fácil. Esa era la razón del por qué quisimos empezar los grupos allí. Tenemos un grupo de hombres los lunes, tenemos un grupo de mujeres los lunes, tenemos un grupo de matrimonios los martes, allí en las instalaciones de Amor y Libertad Mazatlán, porque allí es bien fácil para los que van llegando a encontrar dónde congregarse, ¿no? Entonces, pues ya tendremos nuestro edificio por acá en el Valle y por acá en Mexicali, pero mientras, así estamos. Gracias por tu comentario, Martita, porque es así. Así fue, tal como lo estamos diciendo aquí. Muy bien. También puede ser, se me hace que este es el último caso, así es. También puede ser que la comunidad cristiana sea ese, voy a llamarle agente externo o situación externa que te permita descubrir el propósito de Dios para tu vida. Es a veces a través de la comunidad cristiana que ellos van a reconocer lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros. Por eso les decía hace un momento y siempre les digo de la importancia de la afirmación. Nabil nos contó y empezamos la clase con la historia de Billy Graham y Billy Graham fue afirmado por un hombre de Dios. Estás hablando de alguien de la comunidad cristiana diciéndole a un chico rebelde, hey, tú tienes una voz bien curada que Dios puede usar. Entonces la comunidad cristiana puede identificar ciertos dones, ciertas habilidades, ciertos valores en nosotros y mediante eso encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Eso le ocurrió a Saulo de Tarso, ¿no? A quien estudiamos la semana pasada y en este día también ha salido a colación más de una vez. Cuando él se encontró con Jesús en el camino a Damasco, inmediatamente quiso saber el propósito de Dios para su vida. Preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y fíjate la respuesta de Jesús. Prácticamente lo que le dijo es, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Allí se te dirá lo que debes hacer. O sea, Dios no le dijo ahí lo que tenía que hacer. Dios se lo dijo a un miembro de la comunidad cristiana, que por cierto, no quería ir a orar por Saulo. Yo tampoco hubiera querido ir.
A lo mejor ninguno de ustedes hubiera querido ir. Entonces, pero ahí va Ananías. Pablo hizo lo que Dios le dijo, entró a la ciudad y esperó instrucciones. O sea, a veces Dios te dice, tengo un propósito para ti, entra a la ciudad y espera instrucciones. No hagas nada, nomás espera instrucciones. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, tú ahí quédate. Espera instrucciones. ¿Quién le dio las instrucciones a Saulo? Se llama Ananías, un discípulo del Señor más experimentado en la comunidad cristiana, en la vida cristiana, en el oír la voz de Dios. Él lo integra en la comunidad cristiana, número uno. Y al integrarse en la comunidad cristiana, Saulo recibió, número dos, atención, oración e instrucción. Vean aquí la importancia de los grupos en casa. Atención, oración, instrucción para la gente. Para esos Saulos de Tarso que van llegando a la congre y alguien tiene que ayudarlos. Todo recién convertido necesita esto para sobrevivir espiritualmente. Atención, oración e instrucción. Allí le ministraron el bautismo, allí se integró con los creyentes y allí empezó a dar los primeros pasos en su vida cristiana. Ahora, la interacción de Ananías con Saulo fue esencial para que Saulo arrancara bien su caminar con Cristo y descubriera su llamado. Date cuenta cómo en la vida del apóstol Pablo hay personas claves. El primero es Ananías, el segundo es Bernabé. Personas claves. Esto nos enseña que el creyente debe aprender a caminar con sus líderes para ser formado. Hay muchas personas que son muy independientes, que traen su rollo aparte. ¿Sabes qué? Nosotros en Amor y Libertad, cuando alguien trae su rollo aparte, lo dejamos. Échale ganas. Pero hay personas que se acercan y preguntan, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Estas son personas que están dispuestas a ser formados, capacitados para descubrir el llamado de Dios para su vida. Nosotros no vamos a andar frenando a nadie, ni vamos a andar, ¿tú qué estás haciendo? Échale ganas. Pero hay algunos que preguntan y dejan que se les forme, que se les capacite para que puedan descubrir el llamado. Ahora, aunque Pablo tuvo una poderosa experiencia con Dios, porque eso nadie lo puede negar, fue a través de sus líderes en la comunidad cristiana que obtuvo la instrucción para dar los primeros pasos. No tuvo, que sepamos nosotros, una experiencia como la de Saulo. Bernabé no tuvo una experiencia así. Ananías no tuvo una experiencia así. Pero Pablo no hubiera sido Pablo sin un Ananías y un Bernabé. Entonces se necesitan Ananías que le den seguimiento a esos primeros cristianos que están teniendo experiencias impactantes en su vida. Ahora, por muy poderoso que sea el encuentro con Dios, ningún creyente es completo si no se integra en la comunidad cristiana y si no camina en lealtad con sus líderes. Esto es importante considerarlo. Muy importante considerarlo. Mr. Ma, regálanos un comentario, Winston. ¿Qué te parece la clase de hoy? ¿Qué te genera lo que has escuchado hasta el día de hoy? Dinos algo, porfis. Creo que el llamado de Dios y todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, pues debemos de a través de lo que estamos aprendiendo en la congregación, en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, tiene que ver con caminar con Él y aprender y por lo que, a ver, hoy estamos haciendo el descubrimiento del propósito de Dios en nuestra vida y creo que nosotros tenemos que ser sensibles y ser usados por Dios
Sensible. y estar listos en cualquier momento, porque nunca sabes cuándo Dios nos va a llamar y pedirnos que hacemos algo. Sí. Y yo creo que eso ha pasado a lo largo de mi vida, mi caminar con Dios, que de repente alguien me dice algo, me pongo a meditar en ello y me doy cuenta que quizás eso es lo que Dios tiene para mí y yo le entro a todo lo que da y luego después me doy, aún con temor y temblor y sin saber el resultado que va a pasar o saber cuál es el fin o cuál es mi participación del gran plan de Dios y simplemente que a lo mejor nos quiere usar a cada uno de nosotros en un momento dado y, y estas situaciones que enfrentamos o nos encontramos o alguien nos habla dándonos una palabra de parte de Dios, puede ser parte del propósito de Dios formando y guiando y llevarnos a ese fin. Así es. Me quedo con lo que dices de que tenemos que ser sensibles, ¿no? Porque alguien puede escuchar la noticia, alguien puede recibir la palabra, alguien puede observar en el camino, pero si no tenemos eso que dice Winston, la sensibilidad, entonces pudiera ser que no pase nada en tu vida y en la mía, ¿no? Entonces, gracias Winston. Thank you very much. ¿Qué onda, Nabil? Estás levantando la mano. Dinos. En lo que hablamos de la comunidad cristiana, ¿verdad? De cómo pueden, a mí me pasó eso, como a mí siempre me ha gustado la música, a mí siempre me ha gustado, entonces el talento de poder usar mi voz, ¿verdad? El canto para poder cantarle, alabarle, pero de repente me acuerdo que me pediste que si me hacía cargo de la computadora y yo así como, ok, y pues algo que yo no como no lo tenía yo en mente, pero pues sí, es también como donde tú miraste, oh, pues Nabil sabe hacer esto, Nabil sabe hacer otro, entonces me empezaste a pedir cosas y fue algo muy padre. Entonces, por otra parte, acá en el canto, yo sé que tengo mucho que trabajar y como que lo de la computadora me sale más natural, ¿no? Entonces, algo que yo escribí en mis notas, dije, debemos estar dispuestos a ser corregidos porque para que nuestro propósito no sea estorbado. Por ejemplo, yo sé que a mí me falta mucho en la música y a veces hay situaciones en las que se hacen comentarios y no los tomo la crítica constructiva, no como alguien que me está juzgando, pero es muy importante que aprendamos como dijiste, es caminar y aprender con nuestro líder. Y eso es algo pues gracias a Dios, yo he orado y puedo aprender de mi líder y así con eso me quedo, porque podré entender y tener sabiduría en lo espiritual, pero pues si no estoy dispuesta a ser forjada, entonces pues va a haber muchos estorbos, muchas caídas y va a tomar un poquito más largo el proceso de hallar el propósito específico en los caminos de Dios. Claro, no, genial, muchas gracias. Fíjense que ahorita que Nabil estaba hablando, se me vinieron un par de pensamientos que creo que valen mucho la pena comentar. Y hablando de cómo en la comunidad cristiana vamos aprendiendo y descubriendo un lugar. Miren, no todo lo que empezamos a hacer es lo que tenemos que seguir haciendo. Eso es algo importante que tenemos que entender. Por ejemplo, mi ministerio arrancó con la música. Pero francamente hablando, música es lo que menos hago ahora. O sea, si lo vemos desde la perspectiva de la inversión del tiempo, música es lo que hago menos ahora. Sí utilizo todavía el don de la música y el ministerio de la música para ser efectivo en mi llamado, pero eso es lo que hago menos ahora. Tuve que entender, aunque me encanta dirigir la alabanza, tocar un instrumento, pues la verdad es que mi aportación más valiosa a la comunidad cristiana no es que yo toque la guitarra eléctrica los domingos, aunque me encanta. O mi aportación más valiosa para la iglesia no es que yo dirija la alabanza todos los domingos, aunque también me encanta.
Entonces, esto es importante también todo mundo considerarlo que en un proceso en el que vamos evolucionando, Dios nos va ubicando dependiendo donde tenemos nuestra aportación más valiosa. Eso es importante decirlo. Y puede ser que uno está haciendo 2 o 3 ministerios a la vez, pero tarde o temprano vamos a ir dándonos cuenta que hay uno que va creciendo más que el otro, o hay uno en donde vamos siendo más efectivos que el otro, o hay uno en donde somos más de mayor bendición al cuerpo de Cristo, a la comunidad cristiana que el otro. Entonces, en ese proceso de ir descubriendo las cosas, pues pasa pues las vivencias que tenemos, las experiencias que tenemos, los consejos que nos dan, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de poder estar abiertos, ¿no? Estar abiertos, como decía Winston, ser sensibles para poder ver cómo Dios nos va guiando. O, por ejemplo, en el caso de la historia de Juan Mora, que él se sintió que empezaba a ir a los centros de rehabilitación y con eso empezó, pero no se quedó ahí. Entonces uno va avanzando de acuerdo a cómo Dios va llevándonos y guiándonos por el camino. Lo importante es empezar y de ahí vamos a ir descubriendo todo lo demás, ¿sale? Ok, gracias. Le voy a pedir ahora al ingeniero Rodríguez. Ingeniero Rodríguez, ¿qué comentario le merece lo que escuchó en la clase de hoy? Y ya tenemos que ir terminando porque creo que ya se acabó la 1:30, pero díganos un comentario, ingeniero, ¿con qué se queda usted el día de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustó y todos los estudiantes platicando, me llamó ya que el grupo de Híjoles, por alguna razón no le escuchamos bien, ingeniero. Como que sí tiene prendido su micrófono. sí, Ahí está. sí, Yo creo que ya. la clave es que se nos acerque más. Disculpen. No, lo que pasa es que con el grupo de oración que tenemos en el poco tiempo que vimos que se sin embargo, nosotros continuamos. Eso nos llevó a un aprendizaje tremendo, haciendo la palabra de oración, muy personal. Estoy reconociendo que Dios tiene en el propósito de orar por las dificultades que no te la. Y eso me ha enseñado lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que tengo que ser más en el momento mismo, ser más dispuesto. Ok, súper bien. Fíjense bien que hay algo que me gustaría decir, aprovechándome de lo que le capté al ingeniero Rodríguez, y es, familia, no todos los ministerios son iguales, ¿eh? El ministerio de oración no es un ministerio para todos. Entonces, la persona que tiene un llamado a la oración no necesariamente va a tener un llamado multitudinario todas las veces. A veces el ministerio de oración es de un grupo reducido de personas. Todos debemos orar, pero no todos tienen un llamado a la intercesión. Entonces, yo por eso al ingeniero lo he animado a seguir adelante, ¿no? A estar, y generalmente son él y su esposita Socorrito, y también Mario, y también Carlota, que se reúnen a estar intercediendo, pero ese no es un llamado fácil, ni es un llamado para todos. Entonces, vale mucho la pena considerarlo. Muchas gracias, ingeniero. Les comento, les doy la conclusión y los dejo en libertad. Dice, conclusión, Dios utiliza distintas situaciones externas a nosotros para revelarnos sus planes y propósitos. A veces son situaciones que detonan un impulso de acción inmediata. O sea, tienes que actuar ya. A veces dan un inicio de un proceso de preparación que culmina con realizar aquello que Dios nos llamó a hacer. Entonces, aquí lo importante es estar abiertos, como decía Winston, estar sensibles a lo que Dios nos esté mostrando. Familia, un placer estar con ustedes en esta clase. Vamos a orar y los dejo en libertad.
Padre, te doy gracias por esta clase que tuvimos el día de hoy. Yo sé que a cada uno, de acuerdo a su momento en la vida, a sus dones, a su llamado, a su historia, tú le hablaste porque tienes un propósito. Y yo sé que cada uno de nosotros estamos entendiendo y comprendiendo que tú tienes un propósito y un plan, y que cada uno de nosotros somos llamados a aprenderlo, a comprenderlo, a ser sensibles a tu voz para poder descubrirlo. Hoy, Señor, como pastor y amigo de cada uno de los que están aquí, los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que puedan descubrir ese llamado. Amén y amén.